Hola, el día de hoy vamos a presentar el video 15 de la serie El Universo Mecánico. En este capítulo aprenderemos sobre la cantidad de movimiento y el descubrimiento de su ley de conservación. Uno de los efectos del proceso a Galileo fue expulsar la revolución científica de Italia, que fue a parar en definitiva a la persona de Isaac Newton en Inglaterra. Pero en su camino hacia el norte se paró en Francia un cierto tiempo para visitar a René Descartes. No he dicho mucho sobre él hasta ahora, porque no quería poner el carro delante del caballo. Descartes sabía mucho de líneas rectas. Eso quizá no les parezca gran cosa. Pero ello condujo al invento de las coordenadas cartesianas, llamadas así en su honor, aunque no las inventó él. Y al principio de la inercia, que Galileo no consiguió solucionar completamente. Descartes, además de gran científico, era optimista. Pensaba que llegaríamos a entender todo lo que necesitábamos saber en solo unos años si seguíamos unos cuantos principios racionales que, por supuesto, él estaba preparando para nosotros. Una cosa que hemos de reconocer en Descartes es la idea del universo mecánico. Es decir, un universo que cumpliese inexorablemente su destino siguiendo ciertas leyes mecánicas precisas, que funcionase igual que un reloj o como uno de esos exquisitos juguetes mecánicos que por aquel entonces solían fabricar. Pero la analogía fallaba en un aspecto muy importante. Al reloj había que darle cuerda de vez en cuando. Y Descartes no quería una intervención semejante por parte del creador de su universo. Así que necesitaba algún principio que mantuviera al universo funcionando para siempre. Y dio con la idea de que la cantidad total de movimiento en el universo era una cantidad fija. Si un cuerpo reducía su velocidad y se paraba, otro se aceleraría y comenzaría a moverse. Esa idea se convirtió de hecho en la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Y ese va a ser nuestro tema para hoy. Estos hombres viven según ciertas leyes, algunas veces al margen de los estatutos de la ciudad y condado de Los Ángeles con respecto al juego, pero siguiendo siempre cierta ley de la mecánica clásica. Se ganan la vida con el arte y la ciencia del billar americano. Pero ni todos ingresan en la Academia de Billar La Tiza para ilustrar las leyes de la conservación del movimiento. Ni tampoco todos aprecian aquí el hecho de que tanto si pierden como si ganan, la mecánica clásica es la que gobierna el juego del billar. La mayoría de ellos bajan las estrechas escaleras de la tiza para dar unas tacadas o para beneficiarse de la experiencia de otra manera. Pero lo más probable es que, cuando se aplican correctamente ciertas leyes de la física, todos aprecian aquí completamente los efectos. Por supuesto, así como la bola de billar puede obedecer perfectamente esas leyes, los principios que la sustentan no se originaron en la Academia de Billar La Tiza. Algunos de esos principios, como el propio juego de billar, tuvieron su origen en Francia. Como cualquier joven de la católica Francia de principios del siglo XVII, René Descartes llegó a amar la ornamentación de las matemáticas como una obra de Dios. Amaba el poder de una discusión cuidadosamente razonada y el sentimiento glorioso cuando se podía entender un concepto en su totalidad. Pero Descartes vivió en un tiempo en el que, al igual que ahora, las glorias de Dios y el poder de la razón no iban siempre en perfecta armonía. En 1600, cuando Descartes, con solo 4 años, acababa de empezar a acomodarse a la Europa que le rodeaba, un monje erudito llamado Giordano Bruno fue quemado en la hoguera, entre otras razones, por sus creencias en el sistema copernicano del universo. Descartes, de hecho, era como Galileo un copernicano, pero de modo distinto a Galileo, que fue juzgado en Roma por expresar sus ideas ante todo el mundo. Descartes ocultó la publicación de opiniones semejantes cuando contradecían la opinión de la Iglesia. Descartes es recordado por algunos eruditos como un cobarde hipócrita y por otros como un sincero, devoto y leal católico.
Y en cuanto al mismo Descartes, probablemente recordaría lo que le había sucedido a Giordano Bruno. De todas formas, Descartes fue el primero en enunciar este principio. La cantidad total de movimiento en el universo es constante. Si un cuerpo no es interferido, se moverá a velocidad constante en línea recta. Esa es la ley de la inercia. Era una idea de Galileo perfeccionada por Descartes. Pero cuando un cuerpo choca con otro, no solo separa, transmite su movimiento a los cuatro cuerpos. La cantidad total de movimiento se conserva. Aunque Descartes fuera el primero, la esencia de su cantidad de movimiento, de hecho, fue expresada mejor por Isaac Newton. Siendo tan polémico como era, se duda que Newton retara a algún colega a jugar al billar. Sus retos eran solo al intelecto. Ninguna de sus expresiones fue más poderosa y emocionante que la de su idea de la cantidad de movimiento. En su obra clásica Principia, escribió: el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza aplicada. Y se produce en la dirección de la línea recta en la que se ha aplicado la fuerza. Newton utilizó la palabra movimiento para significar la cantidad de movimiento, o en términos modernos, la velocidad de un cuerpo multiplicada por su masa. Newton, en su propio campo, prefirió expresar la mayor parte de sus convincentes ideas con ayuda de la geometría clásica, utilizando figuras geométricas y cocientes entre cantidades. Pero era lo suficientemente experto como para saber que sus leyes se podían expresar mediante ecuaciones diferenciales. Conforme a la segunda ley de Newton, la fuerza aplicada es igual al ritmo de cambio de la cantidad de movimiento. La segunda ley de Newton, emocionante, convincente, una idea con enorme impacto en todo el universo. Las interacciones alrededor de esta mesa son temas complejos de ciencia social. Sin embargo, las interacciones sobre esta mesa son de naturaleza puramente física y relativamente fáciles de explicar. Una vez más, según Newton, la cantidad de movimiento de una simple partícula de masa definida es igual a m por v. Y la variación de la cantidad de movimiento se puede expresar mediante una ecuación diferencial. La fuerza es el ritmo de cambio de la cantidad de movimiento. Por supuesto, si no actúa ninguna fuerza, su derivada es igual a cero. Por lo tanto, el vector p es constante, lo cual significa que el movimiento del objeto es constante. Un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza continuaría moviéndose a la misma velocidad en línea recta. Es la primera ley de Newton, la ley de inercia. Pero cuando las bolas de billar chocan, cada bola aplica una fuerza instantánea a la otra bola, causando un cambio en su cantidad de movimiento. Aquí entra en acción la tercera ley de Newton. Las fuerzas que las bolas se aplican entre sí son iguales y opuestas. El cambio en la cantidad de movimiento de una bola es, por tanto, igual y opuesto al cambio en la cantidad de movimiento de la otra bola. La cantidad de movimiento total del conjunto de las dos bolas no cambia en absoluto. Es constante. En realidad, esta nueva ley no solamente se aplica cuando chocan dos bolas, sino cuando lo hacen un número cualquiera de ellas. Y no solamente a las bolas de billar, igualmente es aplicable a todos los átomos que las componen. E incluso a las partes internas de cada átomo, electrones, neutrones y protones, hasta el último componente de la propia materia, siempre se conserva la cantidad de movimiento. Pero hay una forma más fácil de ganar en este juego que seguir la pista a los innumerables electrones, protones y neutrones de cada bola de billar.
Aunque cada una de ellas esté compuesta por átomos y partes más pequeñas del átomo, aplicándose fuerzas iguales y opuestas entre sí, cada bola se comporta como si fuera un único cuerpo con toda su masa concentrada en un único punto. Ese punto se llama centro de masa, y en esta situación es una de las ideas más explosivas de la física. El centro de masa es el punto en el que hay que fijar la atención cuando se calcula la velocidad y la aceleración de un cuerpo compuesto. Cuando ninguna fuerza externa neta actúa sobre un sistema compuesto, independientemente de lo que suceda en sus componentes, el centro de masa del mismo continúa moviéndose con velocidad constante en línea recta. Al deducir su segunda ley, Newton pudo haber imaginado un conjunto de cuerpos compuestos no necesariamente en contacto uno con otros, dos cuerpos de masa casi igual, o quizá mejor todavía, dos cuerpos como la Tierra y la Luna. Newton sabía que actuaban fuerzas ocultas, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Recíprocamente, él pudo imaginar que sobre este sistema no actuaban fuerzas externas. Entonces el sistema no tendría aceleración. Su centro de masa se mueve con velocidad constante. Si el planeta arrastra a su luna, entonces la luna arrastra al planeta con una fuerza igual, pero de sentido contrario. El vector suma de las dos fuerzas y la derivada de la cantidad de movimiento de los cuerpos son ambos iguales a cero. Si la derivada de algo es igual a cero, ese algo es una constante, y esa constante, la suma de las cantidades de movimiento de todos los cuerpos, es una cantidad que se conserva. Es siempre la misma. Esta ley se aplica a 2, a 3 o a más cuerpos en todo el universo, pasado, presente y futuro. La pequeña nave espacial newtoniana es una nave de defensa en la nueva flota del universo mecánico. ¡Tierra, gordete! La nave newtoniana tal vez no sea la imagen de un sistema defensivo en la guerra de las galaxias, pero si se trata de mantener las leyes físicas del universo, ¿quién puede decir que no está preparada para esa tarea? Haciendo uso de la fuerza siempre que sea necesario, y desgraciadamente siempre lo es. Newtonia dispara un astroproyectil en defensa de las leyes del universo mecánico. Incluida también, por supuesto, la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Newtonia retrocede. Esta acción y reacción no deben interpretarse como timidez ante el fuego. Al disparar, cuando el astroproyectil sale despedido, Newtonia retrocede porque la cantidad de movimiento total de cualquier sistema permanece constante. Veámoslo ahora de esa forma. Cuando el proyectil es disparado, va zumbando en una dirección mientras la Newtonia va zumbando en la otra, pero sin importar cuál sea la dirección, ni lo intrincado de sus sistemas, ni sus componentes específicos, continúa en juego la conservación de la cantidad de movimiento. Y el caso es que lo mismo sucede con la conservación de la energía. Y es así porque, aunque tome muchas formas, la energía, al igual que la cantidad de movimiento, se conserva siempre. Tanto si es en forma de energía potencial, U, como resultado de realizar un trabajo, W, de cambiar a energía cinética, K, o disipada en alguna otra forma, calor o Q. Toda energía se conserva estricta y absolutamente. Una vez más, sea cualquiera la forma que tome,
la energía, como la cantidad de movimiento, se conserva siempre. La conservación de la energía regula, por supuesto, todo juego, sin distinción de la forma que adopte la energía y sin importar cuáles sean las masas de los cuerpos. Pero en este juego solamente hay energía cinética y todos los cuerpos tienen la misma masa. ¿Qué pasa cuando chocan? La cantidad de movimiento P es una cantidad vectorial. Es el producto de la masa de un objeto por su velocidad. En otras palabras, la velocidad es igual a la cantidad de movimiento dividida por la masa. La energía cinética K es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética es P al cuadrado dividido por 2m. Todo esto revela uno de los grandes secretos, no solo de la naturaleza, sino de cómo ganar jugando al billar. Cuando una bola con cantidad de movimiento P sub 0 golpea a otra que está en reposo, solo hay dos resultados posibles. Después de la interacción, cada bola tiene una cantidad de movimiento P sub 1 y P sub 2. De acuerdo con la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento inicial, P sub 0, es igual a la cantidad de movimiento final, P sub 1, más P sub 2. Esto es una cantidad vectorial. Los tres vectores forman un triángulo y en este caso un triángulo muy especial. Recuerden, en el choque entre bolas de billar la única forma de energía implicada es la energía cinética, prescindiendo de esa minúscula cantidad de calor que se genera en el choque. No solo se conserva la cantidad de movimiento, también se conserva la energía cinética. Dado que las masas son iguales, se verifica P sub 0 al cuadrado igual a P sub 1 al cuadrado más P sub 2 al cuadrado. Pero ese es el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos, y como resultado P sub 1 es perpendicular a P sub 2. Dicho de otra forma, cuando una bola de billar golpea a otra que está en reposo, se separan en ángulo recto, y este es un resultado posible. Pero ¿es esa la única posibilidad? No. Un buen jugador hace que sucedan otras cosas, aplicando el efecto, es decir, haciendo girar la bola, además de rodar. Pero incluso sin golpear con efecto, hay todavía una posibilidad más, una forma más de dar con el taco que evita que las bolas salgan en ángulo recto. Si las bolas chocan correctamente, o sea exactamente de frente, ambas leyes, la de la conservación de la cantidad de movimiento y la de la energía, pueden satisfacerse aún de otra manera. Una bola puede pararse completamente y dar todo su movimiento a la otra. Esa es la segunda posibilidad. Esto fue exactamente lo que René Descartes quiso decir. Una bola da su movimiento a la otra. Se ha conservado la cantidad total de movimiento en el universo. Como teórico y como práctico, como filósofo y como matemático, René Descartes ayudó a poner los fundamentos de la ciencia. Tal como cualquier otro, al mismo tiempo que muchas de sus ideas fueron criticadas entonces y desechadas actualmente, su gran visión contribuyó a que el mundo viese la naturaleza en términos matemáticos. Más aún que Galileo, a decir verdad, Descartes vio la naturaleza y las matemáticas como algo inseparable. La ciencia natural debería deducirse de axiomas y ser completada manejando el álgebra. Esto empieza a ilustrar su esencial visión teórica. El tronco del árbol simboliza la física enraizada clásicamente en la metafísica, echando ramas como la medicina, la moral o ética y la mecánica.
Descartes escribió: toda la filosofía es como un árbol cuyas raíces constituyen la metafísica, el tronco la física y las ramas son todas las demás ciencias, constituyendo tres grupos principales. En un marco así, Descartes comparó las ciencias a un árbol. Y la matemática, significando aquí a Dios, claramente da un soplo de vida a toda la estructura. Desde Aristóteles, Descartes buscó más que nadie una explicación para todos los fenómenos del mundo. Trató de hallar una matemática universal. Y en su búsqueda de lo ideal, encontró algo más práctico: la geometría analítica. Descartes introdujo el álgebra de símbolos a las manipulaciones geométricas de la antigüedad y cambió el curso de las matemáticas para siempre. Hoy hemos visto nuestro primer ejemplo de una clase de proceso que es extremadamente importante en física. Dos partículas se juntan, interactúan de alguna manera y se vuelven a separar. A esto se ha llamado ingeniosamente un choque. En el mundo real también suele haber choques. Si no lo sabían, les sugiero que consulten con su agencia de seguros cuanto antes. Pero la pregunta es, ¿por qué son tan importantes para los físicos? Y la respuesta es que los choques son el único medio que tenemos para llegar a saber algo del mundo subatómico. Si yo quiero llegar a saber algo sobre el núcleo del átomo, el único medio que tengo para hacerlo es tomar dos de ellos, hacer que choquen y a ver qué pasa. Y eso es lo que están haciendo estos científicos en el laboratorio de radiaciones Kellogg de Caltech, el Instituto de Tecnología de California. En una aceleración de partículas ellos pueden crear choques entre partículas subatómicas, un proceso que investiga los más profundos secretos de la naturaleza de la materia. Pero no obstante, igual que todos los demás procesos de la naturaleza, conserva la cantidad de movimiento y la energía. El acelerador Caltech, como muchos otros en el mundo, hace chocar núcleos a altas velocidades para hacerlos influir mutuamente. Primero se crean iones negativos y se introducen en el acelerador. Ahí fuerzas eléctricas muy potentes, alcanzando literalmente millones de voltios, los aceleran hacia su objetivo. Dentro de la cámara hay un tubo a través del cual pasará el ion, desde el punto de entrada hasta el terminal de alto voltaje y más allá. Un ion negativo, un ion carbono en este experimento, comienza su viaje a lo largo del tubo. Un campo magnético dirige al ion para que cambie su movimiento. Mientras otro campo lo mantiene en el centro del tubo. Al aproximarse al terminal de alto voltaje, el ion gana velocidad. En la región del terminal de alto voltaje hay moléculas de gas a la espera. Inevitablemente el ion golpea su molécula y la colisión desprende alguno de sus electrones, lo que le confiere una carga positiva. Y ahora que el ion tiene la carga opuesta, el mismo terminal positivo le hace acelerar incluso más rápidamente hacia su objetivo. Los iones carbono son dirigidos a través del tubo de vacío hacia su objetivo, el helio. Esta reacción nuclear determina las cantidades relativas de carbono y de oxígeno, un paso crítico en la evolución de las estrellas. Las leyes que hemos utilizado hoy, conservación de la energía y de la cantidad de movimiento,
No predicen todo lo que ocurre en experimentos de esta índole. Si lo hicieran, no valdría la pena realizar dichos experimentos, pero son absolutamente indispensables para conocer las complicadas cosas que suceden. Así podemos conocer todo lo que queremos saber. Este procedimiento para el estudio del mundo microscópico por medio de choques entre partículas carece al parecer de cierta delicadeza. Alguien lo ha descrito diciendo que es como si quisiéramos aprender música oyendo cómo cae un piano por las escaleras. Pero es el único modo que de momento tenemos para conocer qué sucede a los átomos y núcleos. Y por eso los choques son tan importantes para los físicos. Pero ustedes procuren no tener ninguno. Bueno, ¿qué aprendimos en este video? En su ley de la inercia, Galileo planteó: si un cuerpo no es interferido, se moverá con velocidad constante en línea recta. Esta idea fue perfeccionada por Descartes al enunciar: la cantidad total de movimiento en el universo es constante. Cuando un cuerpo choca con otro, no solo se detiene, transmite su movimiento al otro cuerpo. La cantidad total de movimiento se conserva. Aunque Descartes fue el primero, la esencia de su cantidad de movimiento fue mejor expresada por Newton en su segunda ley. El cambio en la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada. Si la fuerza aplicada es nula, entonces la cantidad de movimiento es constante. Según la tercera ley de Newton, las fuerzas que dos cuerpos se aplican entre sí son iguales y opuestas. El cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo es igual al cambio en el otro. La ley de conservación de la cantidad de movimiento es aplicable a cualquier cantidad de cuerpos chocando, hasta a las partes más internas de los cuerpos. Los choques son tan importantes para los físicos porque son el único medio para llegar a saber algo del mundo subatómico. Te invito a escribir en un cuaderno los conocimientos adquiridos en el video de hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Muchas gracias.